¿Cómo están? ¿Cómo están? Amén, qué bueno. Solo permítame un momentito, por favor. Osvaldo, ven. Amén, ¿cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos está permitiendo, por este tiempo de poder reunirnos y compartir la palabra del Señor con ustedes. Al final de esta enseñanza vamos a estar orando, ¿verdad? Por sanidad, por respuesta financiera, por soluciones laborales, soluciones familiares, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar haciendo todo eso, creyendo que el Señor va a hacer algo a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero en ese momento compartir una palabra que va a preparar nuestro corazón. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Muchas personas confunden fe con religión o credo religioso al cual pertenecen. Pero cuando la Biblia habla de fe, habla de creer en que Dios quiere hacer algo por nosotros, para nosotros y en nosotros. A través de todos estos domingos he estado enseñando, creo que este es el, si no me equivoco, el quinto o el sexto domingo que he estado hablando acerca de la fe, acerca de lo que es visualizar. Y hoy vamos a ver que visualizar, y entienden a qué me refiero los que han estado aquí presentes todo este tiempo, es una palabra milagrosa. Visualizar es creer lo que Dios está haciendo con nosotros. Y en todo este tiempo he estado compartiendo con ustedes esa semilla de la palabra que hemos sembrado en el corazón de cada creyente, de cada persona. Hemos, en el tiempo que ha pasado, sido desafiados a quitar los limitantes de nuestro corazón, los limitantes de nuestro espíritu. Hemos sido retados a soñar en grande, a levantar nuestros ojos y ver la visión que Dios tiene para nosotros en la vida. No podemos guiarnos por lo que el mundo dicta, no podemos guiarnos por lo que los medios de comunicación transmiten. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que hoy, antes de que oremos, yo sé que cada uno de los que estamos aquí queremos recibir algo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerden que la fe funciona de cierta manera. Hay momentos en que es la fe de la persona, hay momentos en que es la fe de la persona que está orando, hay momentos que es la fe de amigos de alguien que le comunican a una persona que esté presente, como en el caso de los 4 amigos que llevaban a aquel paralítico. Él no tenía fe, él no era ni salvo. Y sin embargo la Biblia dice que Jesús, viendo la fe de ellos, recuerden que fe es algo que en el ámbito espiritual Dios lo ve. Hoy vamos a visualizar eso y vamos a ver que a través de varios versículos bíblicos cómo funciona la palabra. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40, Lucas 8, versículo 40. A los de Master Control, no me está funcionando el monitor enfrente, está apagado, así que
No sé cuánto tiempo tengo y si ustedes no me ponen tiempo, ustedes saben lo peligroso que es eso. Lucas 8, del versículo 40 al 42 y luego vamos a leer del 49 al 56. Dice el versículo 40. ¿Está en la pantalla? ¿Sí? Ok. Versículo 40 dice: cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jairo a Jesús? Le rogaba, ¿qué cosa? Que entrara a su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Vamos al versículo 49. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis. ¿Qué es lo que él dijo? No lloréis, dice, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, por este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos alabarte y adorarte en este día. Te pido, Señor, que de una manera muy especial bendigas a cada persona que está presente en este lugar, cada persona que está aquí de forma presencial. Igualmente te pido que bendigas a toda aquella persona que está viendo esto en línea, a través de Facebook, a través de YouTube. Que seas tú, Señor, tocando cada vida y cada corazón. Mi oración, Dios amado, en este día es que tu palabra produzca fe en nosotros, que tu palabra produzca algo poderoso en nosotros. Extiende tu mano, Señor, en medio de tu pueblo. Extiende tu mano y haz milagros, haz prodigios, haz maravillas. Trae respuestas físicas, trae sanidad. Sana a los enfermos, Señor. Provee financieramente, produce, Señor, milagros financieros. Haz la obra, Dios amado, en los hogares, en las familias, en los negocios, en los trabajos, en la vida misma, Señor. Oramos creyendo que tú eres un Dios de poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dile un aplauso fuerte al Señor. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Voy a hacerle ver varias cosas bien importantes. Recuerde que la palabra de Dios siempre nos da instrucción. La palabra del Señor trae una instrucción sobre nosotros. Hemos aprendido que visualizar es entrar en el mundo de los milagros, es entrar en el mundo de lo sobrenatural, para que recuerde que un sueño
del tamaño de Dios requiere también que nosotros experimentemos un milagro del tamaño de Dios. Debemos de aprender a creer y alcanzar aquello que nosotros necesitamos. Un milagro es a todo aquello que supera los poderes humanos, los poderes naturales. Es todo aquello que va por encima y más allá de nuestra habilidad, de nuestra fuerza, de lo que nosotros podemos producir humanamente hablando. Es algo extraordinario. Es algo que, un milagro es algo que reemplaza y evita las limitaciones en nuestra vida. Yo creo en el Dios todopoderoso, el Dios que puede intervenir en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Dios que puede intervenir en nuestro espacio. Dios puede invadir nuestro espacio y hacer que su propósito se lleve a cabo en nuestra vida. Notemos aquí qué es lo que está pasando, iglesia. Miremos qué es lo que sucede. Desde el versículo 40 se nos dice claramente que había un hombre llamado Jairo, y este hombre tiene una situación, tiene una necesidad. Aunque él era un oficial de la sinagoga, era una persona que servía en una sinagoga, era una persona que conocía muchas de estas cosas. Dice que esta persona cayó a los pies de Jesús y le rogaba que entrara a su casa. Y el texto bíblico nos dice la razón por la cual Jairo estaba haciendo eso. Su hija, su única hija, su hija amada, su hija de 12 años estaba al borde de la muerte. Su hija estaba como agonizando. No nos dice las escrituras exactamente qué era lo que pasaba con ella, qué era lo que sucedía con ella, pero la palabra sí nos dice que ella estaba al borde de la muerte. Pero miren ustedes la actitud de Jairo, la actitud de un oficial de la sinagoga. Jairo perdió completamente su compostura. No sé si entienden esa palabra. Él perdió completamente su compostura. Se olvidó de que era un oficial de la sinagoga. Se olvidó de su posición. Se olvidó de su estatus. Se olvidó de lo que él representaba, de lo que él podía hacer humanamente hablando. Y sabía que solo había una persona en ese momento, a pesar de ser parte él de la sinagoga judía, a pesar de ser una persona que sabía que Jesús era completamente diferente, sabía que Jesús cargaba en él, traía en su vida algo que podía ayudarle, algo que podía transmitir para su hija. Entre medio de los versículos que acabo de leer está la famosa historia de la mujer con flujo de sangre que fue sanada. Aquella mujer que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Jairo iba en medio de esa multitud. Jairo escuchó a esa mujer dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Muchas veces, para que nosotros podamos recibir de parte de Dios, tenemos que visualizar algo. Visualizar algo. Repito y repito el mismo versículo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es algo que no vas a ver con los ojos humanos. Fe es algo que no vas a percibir con los sentidos humanos. Por eso es que muchas veces cuando un cristiano está orando, cuando un cristiano habla de oración, miren ustedes, leímos ahí que hubo gente que se burló de Jesús. Y la gente se burla porque la gente no entiende lo que es fe. Hoy la gente está más inclinada a la lógica. La gente está más inclinada a la ciencia. Hay una persona cerca de mi casa. Le saludo, le hablo de algo y me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy pastor. Y él me dijo, oh, yo creo en la ciencia. Como que yo le estaba preguntando. Yo solo le dije, soy pastor. Y él me dijo, yo creo en la ciencia. Y le dije, oh, ¿de verdad crees en la ciencia? Le dije, háblame algo acerca de la ciencia. Me dice, no, pues la ciencia, yo creo en la ciencia. Háblame algo acerca de la ciencia. Pues yo creo en la ciencia, en lo que, y usó la famosa frase, yo no creo en libros escritos por el hombre. Y le digo, entonces, ¿cómo crees en la ciencia?
Es porque él se estaba refiriendo a la Biblia. Y esa es una expresión que la gente usa. Dice: yo no creo en el cristianismo porque la Biblia es un libro escrito por los hombres. Todos estudiamos historia alguna vez en la vida. Todos estudiamos matemática, todos estudiamos ciencia, todos estudiamos biología, todos estudiamos algún tipo de clase en escuela. Que yo sepa, ninguno de esos libros fue escrito por un marciano. ¿Fueron escritos por quiénes? Por hombres. Sin embargo, la gente cree en eso. Tiene que haber una necesidad en uno. Tiene que haber una actitud en uno. La Biblia dice que Jairo le rogaba a Jesús que entrara a su casa. Que entrara a su casa. Jairo tenía una actitud de que él anhelaba algo, él deseaba algo. Él sabía que si Jesús llegaba a su casa, algo podía suceder. Él sabía que si Jesús llegaba allí a su hogar, algo podía suceder. Algo podía darse. Dios no es el Dios de las casualidades. No es casualidad que tú estés aquí presente. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje en este momento. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de que tiene un propósito, tiene una causa. No casualidad, tiene una causa, una razón por la cual Él quiere que nosotros escuchemos esta palabra. Noten ustedes que dice la Escritura, el texto bíblico nos enseña que mientras estaba todavía hablando, dice que vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya no lo molestes. Ya no hay necesidad de hacer nada. Diciendo: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? No temas. No temas. Les he dicho una y otra vez, iglesia, y hay gente que en su ignorancia malinterpretan lo que yo digo. Uno debe de ser cuidadoso. Uno debe de guardar cierto protocolo, pero se guarda ese protocolo por razón de leyes que están puestas, pero no por miedo, no por temor. Si usted es un creyente y usted tiene temor, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién tienes fe? Hoy vamos a orar. Y toda aquella persona que permita que le impongamos manos, vamos a imponer manos. La Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la instrucción bíblica. El mundo está cambiando de muchas maneras. Aquí cuando le dan eso, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y miren lo que dice: y ella será sanada. Miren que Jesús no le dice: y ella va a resucitar. Jesús no le dice: ella va a resucitar, porque para los demás, a saber cuál era la condición en que había quedado la niña, la hija de Jairo, que los demás decían: está muerta, ya no molestes al maestro, está muerta. Sin embargo, Jesús dijo: no temas. Dile a alguien que está a tu lado: no temas. Una vez más, dile: no temas. Jesús dijo: cree solamente. Dice: y ella será sanada. Cree solamente y ella será sanada. Cree, le dice, cree. Y dice que cuando él llegó a la casa, es muy interesante, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Cuando tú quieres experimentar un milagro de parte de Dios sobre tu vida, te doy un consejo, y este consejo se aplica para cualquier situación en la vida. Te doy un consejo. Si quieres progresar en la vida, si quieres avanzar en la vida, no te relaciones constantemente con gente pesimista, negativa y temerosa. Porque no vas a llegar a ningún lado. No vas a avanzar. Jesús dice que no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo.
y el padre y la madre de la muchacha todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y Jesús hizo la obra en ella. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy. Yo no sé qué es lo que tú necesitas recibir. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios en tu vida. Hay algo bien interesante cuando meditaba en esta semana sobre esta palabra. Vayan conmigo un pasaje que hemos en algunas ocasiones visto en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, en el capítulo 13 de Segunda de Reyes, desde el versículo 14. Hay algo aquí bien interesante. Segunda de Reyes 13, versículo 14. Está hablando del profeta Eliseo. Nos está hablando de una enfermedad de la cual Eliseo se había enfermado, dice, de la cual había de morir. De este mundo vamos a partir de alguna manera. Y Eliseo está al final ya de su ministerio, ya ha cumplido su propósito, pero es bien interesante lo que pasa. Dice el versículo 14. Me confirman si lo están viendo en la pantalla, por favor. El versículo 14 dice: cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, de acuerdo a la versión bíblica que tú estés usando, puede ser Joás también, dice: cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Recuerden que esa frase la usó Eliseo antes de que fuera tomado, ¿se recuerdan? El profeta Elías. Lo que esa expresión que se está diciendo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo, es una expresión de que está reconociendo que esa persona está a punto de partir, ya no le va a ver, ya no va a estar presente. Y aquí Jehoás o Joás lo está reconociendo a él como un padre espiritual. Le dice: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo, porque lo está viendo que está con una enfermedad de la cual había de morir. Sin embargo, Eliseo no le da las gracias porque llora por él, no le dice: qué bueno que me estás demostrando esto y lo otro, sino que Eliseo le da instrucciones. Repita fuertemente la palabra instrucción. Le da instrucciones. Y Eliseo le dijo, el versículo 15: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Eliseo está a punto de morir y está ministrando al rey. Como Eliseo diciendo: déjame hacer lo último antes de partir. Te voy a dar una instrucción. Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas. Y él las tomó. Joás tomó las flechas y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Instrucción: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. ¿Y qué más hizo? Se detuvo. Levante las manos delante del Señor, se da la instrucción. Y se detuvo. Dice que se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. La instrucción fue: golpea la tierra.
Y si este rey verdaderamente quería alcanzar una victoria tremenda, tenía que haberlo demostrado. Tiene que haber una demostración. Tenía él que cambiar su compostura. Y no lo hizo. Se detuvo. Y el detenerse hizo que el profeta Eliseo se molestara con él, se enojara con él. La instrucción es muy importante. Tomar las flechas, golpear el suelo. Golpea. Es como cuando uno dice, si en este momento usted quiere recibir algo de parte de Dios, declare sobre su vida que Dios quiere hacer algo, que Dios está haciendo algo, y la gente se queda callada, la gente se queda sin hacer ningún sonido. Hay un principio en la Biblia que dice: creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: teniendo pues el mismo espíritu de fe, tal como está escrito, creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Tiene uno que prestar atención a la instrucción. Imagina una vida sorprendente, una vida extraordinaria. Imagínate viendo. Cuando yo me enfermé, yo quiero que sepan algo. La industria farmacéutica es uno de los negocios más multimillonarios del mundo. Por eso, en el campo médico, no todos, la mayoría de médicos le pueden decir a una persona cuánto tiempo le queda para morir, y le dicen: no podemos hacer nada, pero tampoco no le pueden decir a nadie: le garantizamos que con este tratamiento se va a sanar. Porque a la industria farmacéutica no le conviene que nadie se sane. La idea es mantenerlo a uno en pastillas y pastillas y pastillas y pastillas y pastillas. Tome esta pastilla para esto, y esta otra pastilla le va a ayudar con los efectos secundarios de la primera pastilla, y esta tercera pastilla le va a ayudar con los efectos secundarios de la segunda pastilla que le está ayudando para la primera pastilla. Y la cosa va así. Y cuando yo me enfermé, y le estaba diciendo a un médico, a un ortopédico, y le dije: ¿cuándo puedo regresar nuevamente yo a comenzar a andar en bicicleta? Ustedes saben que a mí me gusta mucho el ciclismo. Y me dijo: no, ya de eso olvídate. Tú no vas a poder hacer eso. Yo le dije: ¿por qué? Porque no vas a poder. Le dije: ¿pero por qué? Porque, tu condición y esto y lo otro muestran de que no vas a poder. Y yo le dije: sí voy a poder. Sí lo voy a volver a hacer. Si yo hubiera escuchado al médico. Por eso es que le digo que no todo el tiempo la ciencia tiene razón. Y por favor no me malinterpreten. Uno debe de verlo a un médico, una emergencia tiene que ver a un médico, esto y lo otro. Pero hay cosas en las cuales hay personas que piensan que le hacen más caso a la voz de un médico que a la voz del Espíritu Santo. Y yo espero que entiendan lo que trato de comunicar. Amén. No quiero que nadie salga aquí hablando, diciendo: oh, ahora el pastor además, ahora lo que dice es que ya no cree en los médicos. Yo no estoy diciendo eso. Es más, yo tengo médicos que me ven. Pero este médico a mí me dijo: no vas a poder hacerlo. Si yo lo hubiera creído, yo regreso a mi casa y le digo a mi esposa, y entro en depresión. Ya dicen que ya no puedo hacer esto, que ya no puedo hacer lo otro, que ya no puedo hacer aquí, que ya no puedo hacer allá, que ya no puedo hacer esto, que ya no puedo hacer lo otro. Y dije yo: no. Yo creo lo que dice la palabra, que soy templo del Espíritu Santo,
Y si estoy templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mí, la vida de Dios está en mí, la vida Zoé está en mí. Juan 10:10 dice que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa palabra es Zoé, la vida que tiene Dios. Y todo creyente, toda persona que tiene al Señor en su corazón, tiene esa vida Zoé. Tiene esa vida Zoé. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo ciclismo. Y cada vez que lo estoy haciendo más y más, me siento cada vez más fuerte. Ahorita no estoy haciendo mucho, solo estoy haciendo 18 millas, tramos de 18 millas. Y poco a poco voy a regresar nuevamente a lo que estaba haciendo. Pero me dijo el médico, no puedes hacerlo. Tal vez hay algo que te han dicho en la vida. No se puede. Puede ser físico. Puede ser espiritual, puede ser financiero, puede ser emocional, cualquier cuestión que sea, tal vez. Por eso es que Jesús hizo que la gente solamente entraran con Él las personas que verdaderamente iban a tener la fe para creer que Dios iba a hacer algo poderoso en sus vidas. Aquí vemos una instrucción como Eliseo le dijo al rey, le dijo que hiciera esto y lo otro. Y si se hubiera esforzado, si hubiera ido más allá, hubiera logrado todavía mucho más. Imagina tu vida, imagina tu futuro. Imagina tu futuro. Imagina tu vida. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes en el futuro? ¿Qué piensas de la vida? ¿Cómo ves la vida? La Biblia dice que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que presta atención a nuestras vidas y a nuestras necesidades. La vida, para recibir un milagro de Dios, requiere creer en un Dios que hace milagros. Amén. Para recibir un milagro de Dios, requiere creer en un Dios que hace milagros. Aquí en Koinonía no predicamos religión, predicamos una relación con Jesús, que tú puedas entender algo. ¿Qué pasaba al comienzo de la iglesia del inicio? De acuerdo a Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 29, Hechos 4, 29 en adelante, dice del 29 al 30, dice de esta manera: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Permite que tus siervos hablen tu palabra, dice, con toda confianza. Versículo 30, eso es para cada uno de nosotros. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. El creer que cuando uno está declarando la palabra con confianza y uno está hablando con confianza, el Señor está extendiendo su mano. Hoy podemos seguir diciéndole al Señor: Señor, extiende tu mano sobre este lugar. Tú le puedes decir al Señor: Señor, extiende tu mano sobre mi vida, sobre mi situación, sobre mi circunstancia. Señor, extiende tu mano, haz curaciones, haz señales, haz prodigio, mediante el nombre de ¿quién? De Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Una vida que recibe milagros requiere creer en un Dios que hace milagros. No se puede hacer de otra manera. No se puede hacer de otra forma. En Romanos capítulo 15, del versículo 18 al versículo 19, el apóstol dice: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en todo la plenitud del Evangelio de Cristo. Cuando el apóstol habla de la plenitud del Evangelio de Cristo, se refiere a que el experimentar algo sobrenatural en la vida de uno es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Así que cuando oramos
estamos haciendo algo muy importante de parte de Dios, de parte del Evangelio. Algo del Evangelio está haciendo algo poderoso en nosotros. Una vida para los milagros tiene que tener una mentalidad de milagros. No sé si me explico. Es bien difícil para una persona que no cree recibir. Más en este tiempo. El Evangelio de Marcos y también el Evangelio de Mateo menciona que hubo momentos en que hubo aldeas en que Jesús casi no pudo hacer milagros, y nos dice por qué. No era porque el poder de Jesús estaba bajo, no era porque Jesús tenía que recargarse para que el poder subiera. Dice claramente el Evangelio: por la incredulidad de ellos. Una vida para los milagros requiere una mentalidad milagrosa. Hebreos 11:6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea ¿qué cosa? Que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es remunerador de los que le buscan. Amén. Una vida de milagros requiere de oraciones hechas con confianza. Les he mencionado 3 cosas en este momento. Una vida de milagro requiere creer en un Dios que hace milagros. Una vida de milagro, lo segundo es que la persona tiene una mentalidad para lo milagroso. Claramente dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que es imposible. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, dice, que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Dios va a hacer algo en tu vida. Así como se recuerdan la mujer samaritana en el pozo. Jesús le pide agua, le dice: dame de beber. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber agua siendo samaritana? Dice: porque judíos y samaritanos no nos llevamos. Y Jesús le dijo: mujer, si tú supieras, diga fuertemente: si tú supieras. El Señor Jesucristo le dijo: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua. Si tú supieras, le digo, quién es el que te está pidiendo dame de beber. Dice: no solamente le darías agua, sino que le pedirías agua a él. Dice: y te daría agua que de un tipo de agua, dice, que nunca más vas a volver a tener sed. Una vida milagrosa requiere salir de la barca. Salir de la barca. No sé qué representa para ti salir de la barca. De acuerdo a la palabra, todos hemos leído esta porción. No la vamos a leer por cuestión de tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo llevo o tengo. En Mateo capítulo 14, del versículo 33 en adelante, del versículo 25 al 33, se menciona que los discípulos fueron enviados por Jesús ir antes que él, y hay una tormenta. Diga conmigo: tormenta. Y dice que había una tormenta tan fuerte que la barca parecía que se iba a hundir. La barca estaba a punto de hundirse en una tormenta. Y es bien interesante que ellos tuvieran temor, porque eran pescadores. Quiere decir que la tormenta que estaban experimentando era fuera de lo común. No era una tormenta normal, era fuera de lo común. Era fuera de lo común. Y dice que tenían temor, y Jesús venía caminando sobre las aguas. Es más, hay un versículo que solamente quiero que leamos ahí en ese pasaje, porque ese es el que ahí en Mateo 14 hay un pasaje que quiero que miremos ahí. Mateo 14, les voy a decir exactamente cuál es. Del 25 dice:
y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron ¿a qué? ¿Qué es lo que hicieron? Gritar. ¿Sabe usted lo que es ver hombres pescadores gritando? Estaban gritando. Pero enseguida dice Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Hay momentos que en medio de la tormenta Jesús está ahí contigo. Hay momentos que en medio de la dificultad, que pareciera que uno está solo, que pareciera que uno está abandonado, Jesús está ahí contigo. Hay momentos en que pareciera que todo va en contra de uno, Jesús está ahí contigo. Amén. Amén. Dile a alguien fuertemente: Jesús está contigo. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro, ¿quién respondió, iglesia? Pedro dijo: Señor, si eres tú, dice, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Sí, yo sé que más adelante la Biblia nos muestra ahí cómo el apóstol Pedro comenzó a poner su mirada en las olas. Las olas representan la circunstancia, y como puso su mirada en la circunstancia, comenzó a hundirse. Pero cuando Jesús le dijo: ven, Pedro se salió ¿de dónde? De la barca. Dijo Jesús: si tú eres, Señor, si tú eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Si tú eres, da la orden, Señor. Si tú eres, habla sobre mi vida, Señor. Si tú eres, haz la obra sobre mi vida, Señor. Si tú eres, trae respuesta, trae sanidad. Si tú eres, Señor, abre puertas. Si tú eres, guárdame de esto. Si tú eres, Señor, guíame. Si tú eres, cambia el diagnóstico del médico. Si tú eres, Señor, hazlo. Hazlo. Pero hay que salirse de la barca. Sí, yo sé que nosotros los predicadores muchas veces hemos predicado y cómo Pedro se hundió y cómo Pedro esto, lo otro, pero caminó en las aguas. Y no caminó por él, no caminó por su habilidad, sino porque Jesús dio el comando. Jesús dijo: ven. Y cuando Jesús dijo: ven, ese material líquido parecía sólido, y el apóstol Pedro comenzó a caminar por una palabra del maestro. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ya casi estoy terminando, disculpen, no sé cómo estoy con el tiempo, pero ya casi estoy terminando. Hay 4 cosas muy importantes que les he dicho, se las menciono. Una vida que experimenta milagros requiere creer en un Dios que hace milagros. Una vida para los milagros tiene que tener una mentalidad de milagros, de creer que Dios puede hacer algo sobrenatural en la vida de uno. Lo tercero que les dije es que una vida milagrosa requiere, lo que voy a mencionar en este momento, requiere de una oración hecha con confianza. Quiero que les voy a dar el texto bíblico de eso, porque creo que no se lo di. Es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Que dice de esta manera: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Confianza. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Una vida milagrosa requiere oraciones hechas con confianza. Tal vez de pronto no vas a ver respuesta. Casi año y 3 meses, casi año y 2 meses
Pasé con dolor intenso 24 horas al día, los 7 días de la semana. Muchas veces yo no explico en detalle todo eso, pero mi esposa sabe muy bien, en mi casa sabe muy bien. Nunca en la vida me habían visto así. Un dolor que ningún narcótico me lo podía quitar. Y sin embargo, había momentos de batalla, había momentos en que parecía que mi mirada se estaba poniendo en las olas del mar, ubicándose en las olas del mar, enfocándose en las olas del mar, en la circunstancia, y se sentía como que comenzaba a hundirme, pero escuchaba la voz de Jesús diciendo: ven, ven, ven. La palabra del Señor, lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho. Y tu oración, recuerda que la evidencia de sanidad no es la ausencia de síntomas. Muchas veces la gente no entiende esto. La evidencia de sanidad no es la ausencia de síntomas, sino que la evidencia de sanidad es que la Escritura dice: y por sus heridas fuimos todos curados. Fuimos sanados. La evidencia es la palabra. Yo comencé a orar por sanidad al comienzo de esa etapa en la vida que me enseñó mucho. Pero después solo me quedaba dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios. Para que sepan algo, es bien complicado, requiere de agradecimiento, de fe, el casi no poder caminar. Y el dolor intenso, no alcanzas a llegar al baño y te orinas y le dices a Dios gracias. A pesar del dolor, le dices gracias, gracias. Tú ya me has sanado, tú ya lo has hecho. Esto es temporal, esto va a pasar. La misma palabra dice que las situaciones, los sufrimientos de este tiempo son temporales y que debemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas, en el Señor. Agradecimiento, oraciones hechas con confianza. Hubo una persona en la Biblia, y con esto voy a terminar, que su nombre era un nombre, lo hemos hablado muchas veces de él, pero su nombre era un nombre bien peculiar. ¿Quién de los que estamos aquí le pondríamos a nuestro hijo? ¿Cómo se va a llamar el niño? El niño se va a llamar Dolor. ¿Cuánto le pondríamos a un niño ese nombre? Siempre escuchamos: qué bonito el nombre. Imagínese algo: ¿cómo se llama el niño? Dolor. Imagínate esa persona creciendo: Dolor, ven para acá. ¿Han visto a Dolor? ¿Qué se hizo Dolor? Allí había dolor en problemas. Dolor. Había una persona en la Biblia que le pusieron ese nombre. Su madre le puso ese nombre. Y con eso termino. Está en Primera de Crónicas, capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Crónicas, versículo 9 al versículo 10. Dice de esta manera: y Jabes, ese es el nombre, Jabes, fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: porque le di a luz con dolor. Si ustedes van a ver el significado hebreo de ese nombre, Jabes, es dolor. Pero dice el versículo 10 que en un momento en su vida Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Dios se lo concedió. Llegó un momento que Jabes le dijo al Señor: Señor, guárdame del mal para que no me cause dolor.
Y él decidió hacer una oración que requiere orar, donde uno le está diciendo al Señor: Señor, ya quiero salir de este limitante, quiero superar esta situación, necesito ver respuesta. Pero te digo, va a haber momentos en que Dios va a responder a tu vida inmediatamente. Hay sanidades que son instantáneas, hay sanidades que son progresivas. Pero de que Dios te sanó, pero tu cuerpo necesita fortalecerse. En mi caso, yo salí a caminar. En total, las veces que andaba haciendo ejercicio en bicicleta, acumulaba la semana 75, 80 millas en bicicleta. Y recuerdo la primera vez que me estaba recuperando y le digo a mi esposa: quiero ir a caminar. Y me puse los zapatos tenis, me preparé y salí caminando. No llevaba ni media milla y yo ya estaba. Recuerdo que me recosté a un lugar así y digo: wow. Y miro en mi reloj, digo: apenas llevo media milla. Y dije: no, esto no soy yo. Yo no voy a estar así. Yo necesito predicar el evangelio. Yo necesito servir a Dios. Yo necesito hacer cosas para la honra y la gloria de Dios. Yo no acepto, me rehúso a estar en esta condición. No acepto esta condición. No sé cuál es tu situación. Ustedes saben el testimonio tremendo de cómo Dios sanó a Pastora Sandra de cáncer. A propósito, a finales de el último domingo de este mes, vamos a tener al pastor Scott de la Iglesia Bautista compartiendo palabra y predicando. Él fue sanado de cáncer y él tuvo una experiencia sobrenatural de cómo Jesús lo visitó en su cuarto. Y él va a compartir con nosotros todo eso. Jesús es real. El milagro es real. No sé cómo Dios lo va a hacer contigo, pero Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a intervenir en tu vida. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Tal vez es tu salud, tal vez es tu finanza, tal vez es tu hogar, tal vez es tu trabajo, tal vez es tu negocio, qué sé yo. Hay algo en tu corazón que necesita ser sanado, hay algo que necesita ser restaurado, hay algo en tus emociones, hay algo en tu alma, hay algo en tu cuerpo. El Señor lo puede hacer. Repitan conmigo fuertemente: he establecido en mi corazón. Dígalo fuertemente: he establecido en mi corazón que Dios es un Dios que hace milagros. Ayer, hoy y siempre. Y Él ya está actuando en mi cuerpo. Establezco eso en mi corazón. Tienes que establecerlo. Tienes que creer. Amén. Repite fuertemente conmigo: me niego a ser limitado por cualquier obstáculo que restrinja el propósito de Dios en mi vida. Me niego, me rehúso a vivir limitado. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu situación, ese tumor tiene que desaparecer. Ese cáncer tiene que desaparecer. Esa situación, ese diagnóstico de muerte tiene que desaparecer. Porque nos estamos rehusando, creyendo en la palabra que Dios va a hacer algo. En este momento vamos a tomar todo de la comunión, vamos a tomar todo de la Santa Cena.